¿Te perdiste las noticias de la semana? ¿Querés asomarte a lo que viene? Entonces, una dosis compacta de Mira Vos es justo lo que te hace falta. Escuchanos todos los sábados de 11 a 13 horas por FM Identia en la costa de los Comechingones y FM Río Seco en San Luis. Y bueno, vamos a seguir conversando sobre las cuestiones electorales, lo que ocurrió en nuestra provincia el domingo pasado, el resultado de las elecciones a gobernador, y también lo que viene un poco, ¿no? En cuanto a lo nacional. Y para eso estamos en comunicación con Mariano Ferreira. Él es periodista, es consultor político. Ya ha hablado alguna oportunidad con nosotros y en esta ocasión, bueno, vamos a conversar nuevamente con él sobre todo estas, con otra mirada también, con otros aspectos a considerar en lo que tiene que ver con el tema electoral. Buen día, Mariano. Pablo Cufré, Cecilia Genovese, te saludamos. Buen día, Pablo. Buen día, Cecilia. ¿Cómo andan? Un saludo a toda la audiencia de Identia. Y bueno, ahí como movilizados, ¿no? Como todo San Luis, luego de una elección y además esperando lo que se viene, ¿no? Lo nacional que de a poquito se está definiendo, se definieron los frentes, Uh-huh. los candidatos ya están ahí asomándose, ¿no? Sí, sí, sí. Terminando de definir, y eso también, por supuesto, es pensar en que se viene otro momento de decisión para los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina, que con responsabilidad tienen que, como digo siempre, ir a votar, porque depende de cada uno de nosotros el futuro de nuestro país, ¿no? Ni más ni menos, exactamente. Sí. Me parece un gran mensaje de inicio de esta charla, porque, bueno, a veces se fogonea incluso la desidia, ¿no? Para que no se vaya a votar, sí. Y es importante tomar esa responsabilidad. Mira, justamente ayer tuve una charla, en realidad una conferencia para un encuentro internacional, y lo que hablaba era esto, ¿no? Porque también desde mi rol de consultor político entiendo que, como en todas las profesiones, ¿no? Hay un poco de todo. Uh-huh. y justamente lo que preguntaban era qué pasa con esta estrategia, entre comillas, de llamar a no votar, ¿no? Entonces sí. Yo decía, no es una estrategia, en realidad es trabajar en contra del sistema democrático, en contra de la participación, en contra de la gente. Claro. Y desde el rol, en el caso mío, ¿no?, que nos toca como consultores, tienen que entender que no todo vale, ¿no? Esto, por supuesto, el juego de la democracia se denomina un juego, pero también hay que entender de que hay vidas, ¿no? Claro. Que hay vidas, que hay historias, que hay familias que están, muchas con la esperanza perdida, otras con mucha esperanza, pero que en definitiva lo que se decide en cada una de las elecciones es lo que le va a impactar en sus vidas durante los años que vienen. Entonces no se puede jugar con eso, ¿no? No se puede jugar con la esperanza de la gente, y no se puede pensar que en este juego de la democracia todo vale, y que, la palabra es una estrategia, ¿no? Es una estrategia, entre comillas, me parece que es un término muy utilizado para el vale todo, ¿no? Entonces eso también hay que decirlo, hay que modificarlo, y hay que pensar que, de nuevo, ¿no?, la democracia se nutre con cada una de las acciones, y que los que manejan la comunicación política, los consultores, etcétera, más allá de los políticos, también tienen una gran responsabilidad. Así es. Pues sabés que me estaba acordando, ayer estuve mirando a la noche en una primera parte de una miniserie que ahora está en auge, que es de diciembre de 2001, y en uno de los capítulos aparece lo que fue las elecciones en el 2001, donde uno de los candidatos, entre comillas, uno de los votos más importantes en porcentaje era el voto en blanco y el voto nulo, ¿no? Que después, derivó claro. En lo que derivó. Claro, totalmente. ¿No? Sí, me llamaba la atención, no lo tenía presente eso. Quería... Sí, decime. Sí, y digamos, porque si no, Pablo, empezamos con esto, ¿no? Con decir, bueno, para ganar la estrategia es que la gente no vaya a votar, o para ganar la estrategia, y se termina
como algo que ya vivimos, que fue un Menem que dijo una cosa para ganar y después dijo, bueno, pero cuando a la pregunta, pero usted habló de la revolución productiva, habló del campo, y bueno, pues si yo decía lo que iba a hacer, nadie me iba a votar. Entonces, claro. Entonces me parece, hay que tener memoria para estas cosas, esos ejercicios no son democráticos. De vuelta, lo que hay que fortalecer es justamente la participación, porque a través de la participación es donde todos vamos a ganar. Hay que confiar también en la gente, esto también lo quiero decir, porque muchos dicen, no, bueno, la gente se equivoca, bueno, y a veces se equivoca y a veces no, claro. A veces también es resultado de, entonces hay que mirarlo de esa manera, ¿no? Porque si no es muy fácil. Aparte, digo, ya no es ni el diario del lunes, hoy estamos a sábado, así que ya el diario está arrugado, tirado, desde el lunes. Sí, sí. Pero sí podemos decir que estamos en tiempos, no solo en la provincia, digo, yo tuve la oportunidad de trabajar en la elección de Río Negro hace poco, viví la de Neuquén, y entonces suceden estas cosas, ¿no? Siempre hay, como en todo juego democrático, hay ganadores y perdedores, y vienen los pases de factura y esas situaciones que generalmente es buscar chivos expiatorios, ¿no? Lo que hay que hacer es analizar y pensar hacia adelante de qué manera construimos, en el caso de San Luis, una provincia que sea beneficiosa para todos. Digo, y esto es un poncho que le tiene que caber a los que hoy están gobernando y les toca gobernar hasta el 10 de diciembre, pero también a los que vienen. Tal cual. Es cuestión de pensar en términos de responsabilidad y pensar en la gente. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Me meto un poquito en la elección provincial aquí en San Luis. Para esta oportunidad se decidió modificar la ley electoral, se estableció la ley de lemas, algo que resultó entre novedoso y engorroso, difícil, y que hasta creo tener la sensación de que provocó cierto rechazo. ¿Cuál es tu mirada sobre esta decisión, sobre este sistema, e incluso articulándolo con la discusión nacional, que tiene que ver con que si hay pasos, si hay candidato único? ¿Cuál es tu mirada? Claro. Y bueno, a ver, en principio, de vuelta, ¿no? Esto de cómo generamos una estrategia, y esto es de parte de los gobiernos, de los líderes y de los que manejan la cuestión de comunicación política, de pensar una estrategia que nos permita ganar, permanecer. Y digo, y esto es sin meterme en la cuestión de las alternancias, ¿no? Pero sí pensar esto, ¿no? Digo, y es válido por nuestro sistema democrático que los responsables del gobierno actual hayan decidido decir, bueno, queremos seguir. Me parece válido. Sí, claro. También hay que reconocer de que hay muchas cosas que se hicieron en estos 40 años, no es lo mismo la provincia de San Luis 40 años atrás que la de hoy, y hay cosas visibles que uno tiene que reconocerlas. Entonces digo, es válido. Ahora, en ese contexto me parece que nació esta idea desde algún sector de gobierno de que quizás era mejor la aplicación de la ley de lemas, teniendo en cuenta que se iba una figura sumamente importante, que era el apellido Rodríguez de la lista. Ahí entra, me parece que en juego este pensamiento de ley de lemas sí, ¿no? O de qué manera o con qué reglas podemos jugar que nos permitan favorecer el escenario para poder ganar, ¿no? Y en ese sentido me parece que para mí fue un error. Porque a la hora del té, como suelen decir en Latinoamérica, uno se da cuenta, y a mí me pasó, no sé si te pasó a vos, Pablo, Cecilia, digo, entrar al cuarto oscuro y realmente yo tenía claro a quién quería votar. Claro. No voy a decir a quién, sí tenía claro, pero no lo podía encontrar. O sea, sí. Una cosa realmente. Y el comentario era ese también, perdón, el comentario del día de la gente que iba a votar era, no sabes todas las boletas que hay, me costó encontrar la que yo quería poner, y eso generaba como hasta cierto fastidio, me daba la sensación. Totalmente, bueno, justo Ceci, a eso iba, ¿no? Una instancia de fastidio en la gente, de casos de
personas, incluso adultos mayores, que se asomaban y decían, no encuentro a quién quiero votar. Claro. Digo, Sí. directamente. O Sí, sea, sí, sí. y esto generaba un agotamiento, un cansancio, una instancia en donde ya tenemos que contemplar que la situación, algo que creo que charlamos en el programa de ustedes también, que estamos viviendo democracias estresadas, que no dan Sí. respuestas en términos generales, ¿no? Y que dio como resultado una sociedad, una ciudadanía que está harta de vuelta de qué, no de la política, sino de ciertas actitudes de políticos, ¿no? Y políticas. Entonces, con una sociedad que demanda mucha más rapidez en un montón de cuestiones, rapidez en la solución de problemas, rapidez en la respuesta, porque también la comunicación nueva, digital, nos permite eso. Digo, yo le escribo a un presidente o a un gobernador y quiero que me conteste ahora. Claro. Por Claro. Twitter. Digo, la gente quiere ya. Y el Estado no solo no lo hace a nivel redes, tampoco lo hace muchas veces a nivel respuesta real, ¿no? Entonces, y además los políticos y los estados en términos generales creen que las soluciones son todas tecnológicas a través de la comunicación digital, y tampoco es así. La gente no vive en la Matrix, la gente vive en los barrios y necesita respuestas concretas. Entonces, en este contexto, en esta coyuntura, la gente se encontró, digo, es como, me estás mojando la oreja, te estoy diciendo que quiero respuesta ya, que necesito más presencia del Estado, necesito otra cosa, y entro a un cuarto oscuro y me pones palos en la rueda. Digo, creo que este fue el sentimiento general, ¿no? Sí. Me parece a mí, y de vuelta con el diario del lunes y con todos los comentarios de la gente en la calle, ¿no? Claro. Entonces, ya desde el vamos, esto me parece que fue negativo y fue en detrimento de la estrategia inicial que quizás tenían desde el gobierno. Lo que no jugó, además, que me parece que le jugó en contra, que cuando uno piensa en ley de lemas, y esto lo hablo desde una estrategia de comunicación política, uno podría pensar que cuando uno aplica la ley de lemas, si yo tengo que tener no un candidato fuerte a gobernador, que de hecho no lo tenían, porque el Gato era un buen candidato. Yo creo que fue un buen candidato que se movió muchísimo, pero era desconocido para la gran mayoría del electorado, si bien no era nuevo, porque fue intendente 3 veces, pero digo, era desconocido como personaje político. Sí, claro. Pero además no hubo dentro de su lema ningún otro candidato fuerte. No hubo otro. Entonces, si vos instalás, y digo, pensemos estratégicamente, una ley de lema, porque decís, bueno, yo le quiero ganar a Poggi en este caso, ¿no? Que es un candidato fuerte, ya instalado, y que también hay que reconocer, y yo lo dije hace poco en un medio, porque muchos dicen, bueno, perdió la provincia. O sea, se perdió porque la provincia hizo las cosas mal. Hay un poco de todo. También hay que reconocer de que del lado de Poggi una campaña que la viene trabajando desde hace años y que viene recorriendo y que viene insistiendo, tanto él como Gastón Issa en la ciudad. Entonces también, porque si no es desmerecer el trabajo de los equipos de otros lugares, ¿no? También seguro. Me parece que uno tiene que ubicarse en esta instancia. Ahora, para ganar una ley de lema vos tenés que tener 2 o 3 candidatos fuertes, contrarios, que traccionen y que unidos uno diga, bueno, equipara al gran peso del apellido Rodríguez A. Y esto no sucedió. Definitivamente. O sea, el único candidato que se vio o que se logró instalar de alguna manera fue el Gato, y los otros candidatos del lema de oficialista, si se quiere, no existieron. Digo, Amitrano es un personaje conocido, una personalidad conocida política dentro del ambiente político. ¿Por qué? Porque tiene historia, porque fue ministro y trabajó muchas veces en el gobierno, pero es solo dentro de un ambiente político. Claro. Y visiblemente y a nivel campaña, en redes no se lo vio. Después se vio 2 o 3 carteles en la ruta y nada más. Ni que hablar del candidato de Villa Mercedes, la candidata a gobernadora de otro espacio también, como es el Evita, tampoco tuvo fuerza de instalación. Entonces, ahí nos encontramos con el primer dilema y el primer problema. Ya esta estrategia para ganar de
tener o dos o tres candidatos fuertes, no existió. Y lo que sí existió, hubo mucho candidato desde abajo. Y ese candidato desde abajo, para mí, no terminó sumando, porque en realidad lo que empezaron es a pequeños sectores, en todos los municipios, a tratar de mostrarse y a decir, bueno, acá me van a contar las costillas, entonces tengo que generar de alguna manera una campaña que me muestre. Entonces ya se transformó, ¿no?, en la pelea de que gane el lema, por así decirlo, del gato. Era, yo quiero ganarle a mis oponentes dentro de mi sublema. Claro, exactamente. Entonces, sí. San Luis Capital, ahí encontramos, por poner un ejemplo, grandes ganadores y perdedores. El perdedor máximo para mí fue no Tamayo, si bien Tamayo perdió, hizo una buena elección, pero el perdedor fue Enrique Ponce, una personalidad política que fue 2 veces intendente y que además salió ahora a la cancha diciendo, no, yo gano lejos, le gano a todos, y que de alguna manera hizo bajar al otro precandidato, que era Totti, el actual intendente de Juana Coslay. Y el gran ganador en ese caso sería Alan Sosatello en San Luis Capital, que logró hacer una muy buena elección, con no tantos votos, pero sin aparato, sin estructura y en su inicio. Si hablamos de Merlo, de vuelta a la interna, digo, vos tenés una serie de candidatos que estaban jugando, algunos con un aparato oficial, porque también, si yo soy parte de un sublema, no es lo mismo ser el sublema oficial del gato, que eso va a atraccionar, que ser un sublema como Mariano Stinga, que era, si bien llevaba al gato, era un lema mucho más lejano, pero así todo metió un concejal y mostró una gran elección. Entonces me parece que el error de esta ingeniería electoral terminó jugando en contra, terminó haciendo que los de abajo se preocupen más por lograr un escaño, por mostrarse, porque no les cuenten las costillas, y que por generar una campaña para arriba, para el candidato a gobernador. Exactamente. Y por otro lado, no encontró una fórmula donde varios candidatos a gobernadores del mismo lema equiparen el peso importantísimo del apellido Rodríguez Sá, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos que Poggi sí hizo una campaña, igual tengo que decir una cosa, yo le reconozco a Poggi la instalación que viene haciendo desde hace mucho tiempo, no sé si coinciden, pero la elección en términos generales y de campaña de un lado y del otro fue bastante quieta. Sí, absolutamente, lo hemos comentado. Lo veníamos charlando un poco, sí. Tal cual. Y si uno piensa, y ahí sí voy a tirarle el poncho del lado del gobierno. Si uno piensa que si yo soy de parte del gobierno y me estoy jugando el gobierno sin los Rodríguez Sá, me parece que jugaron muy pobre. Me parece que no vi movilización de parte de los ministerios, salvo algunos, muy pocos, muy poco. El más activo quizá el de turismo, pero en términos generales no vi incluso una campaña del gato como más solitaria, y sin acompañamiento del Estado, ¿no? Sí, absolutamente. Un poco, perdón, esto que decías de esta disputa entre los candidatos de las localidades, digamos, de intendentes, concejales, esta disputa que pesó más que la campaña por la elección provincial. ¿Podría haberse resuelto ese tipo de disputas en lugar de con una ley de lemas, con una interna, ya sea PASO, PAS o como se le quiera llamar, previa a las elecciones generales? O sea, que a las elecciones generales vayan menos listas ya previamente elegidas y que no exista entonces esa disputa que para mí también coincido con vos que distrajo mucho. Claro, pero por supuesto, entonces ahí, Ceci, ahí lo que podríamos decir es que si se hubiera llevado a una elección tradicional, que además, otro aditamento que me estaba olvidando, es que mucha gente no solo se mareó con la cantidad de votos, sino que cuando vio a las 6 de la tarde ganó Poggi, dijeron, pero ¿cómo? ¿No hay otra elección? Claro, sí, había gente que creía que eran las PASO, sí.
Claro. Digo porque, ¿sabes qué O sea, no pasa, se Mariano? complicó. Se menosprecia mucho la herramienta de las PASO, digo, más allá de la discusión nacional que está ahora en boga, pero se menosprecia desde el lugar de decir, la gente no tiene ganas de ir a votar tantas veces, entonces ahorremos las PASO, así van a votar una sola vez, ¿no? Y me parece que no es una lectura del todo correcta. Digo, es como bajarle un poco la intensidad a la democracia, además. Exacto, pero además también hay que tener, como en derecho, ¿no? Hay derechos adquiridos, ¿no? Sí. Y el derecho adquirido en este caso electoral es de la gente que estaba acostumbrada a, en las PASO incluso, decirle, estoy enojado con vos, gobierno, y después decirle, bueno, pero te doy una ficha más. De hecho, pasó. ¿No? Te doy una posibilidad más. Pasó Pero en el 17 y en el queríamos 19, eso que decís. En las PASO Claro, un exactamente. resultado y en las generales totalmente diferente. Exactamente. Y esto es una condición humana que se da también en la alternancia de las elecciones legislativas y las ejecutivas. Vos fijate que incluso en los gobiernos mejores calificados, generalmente les va muy mal o mal en las elecciones legislativas, pero después ganan sobradamente en las ejecutivas. Sí. Y es porque la gente es donde dice, bueno, está todo bien, sí, viene así, pero ojo, atención, nosotros podemos decidir, digo, porque también es una necesidad de la condición humana de decir, yo también soy el que defino esto. Claro. ¿No? Entonces me parece que esa lectura no se hizo y que, a ver, cambiemos el escenario. ¿Qué hubiera pasado? Por ejemplo, si se hubiera hecho la elección como se venía haciendo, tradicional, con PASO, y sin ley de lemas, y lo que hubiera pasado en principio es, primero, mucho menos boletas. Segundo, la gente hubiera descomprimido ese enojo que tenía tan profundo con algunas cuestiones en términos de política pública o de... Yo creo que más el enojo que del ciudadano de San Luis no era tanto con la política pública, porque se la ve, sino con un distanciamiento de ciertos sectores del funcionariado con la gente. Sí, me parece coincido. que lo que dice la gente es esto, ¿no? Sí, una mirada de una casa de gobierno muy distante y muy poco accesible, ¿no? Y esto se lo ve criticado desde la ciudadanía común, pero también de los sectores propios del peronismo de todo el interior, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hubiera pasado para mí, no? Primero, menos boletas. Segundo, descomprimimos ese enojo tan arraigado y esas ganas de decir, yo necesito decir que estoy enojado. Pero además hubiera entrado otro jugador en este juego electoral, que era Abdala, quien ya se proclamó el próximo candidato a senador nacional por Milei, y que él en su momento había dicho que se iba a presentar a gobernador. Cuando vio el esquema de ley de lema dijo, no, esto se va a polarizar, es perder plata, no voy a hacer campaña, y se presentó. Ahora, ¿qué hubiera pasado si se hubiera presentado el candidato de Milei? Que digo, en este caso es Abdala, pero yo lo viví en Río Negro. El candidato de Milei era un completo desconocido y sacó 15%. Solo por el hecho de llevar a Milei. Abdala, que es una persona un poco más conocida, que tiene una trayectoria, que fue el fundador del PRO, por decir alguno de su historial, no algo de su historial, yendo de la mano de Milei, y tranquilamente podría haber hecho un 15%, un 20%. Ahora, ese porcentaje que hubiera sacado hubiera generado una elección de tercios, y en una elección de tercios, además, esos tercios se los hubiera quitado más que nada al electorado de Poggi, no tanto del oficialismo provincial. Sí. Y ahí podríamos decir que lo que sacó el gato hoy, 45%, le sobraba para ganar. Claro. Claro. Sí. Bueno. Sí, todas posibilidades que no serán. Todas posibilidades que no serán. Lo que fue, ya fue. Lo que hubiera sido. Sí. Pero bueno, sirve el análisis, sirve para el futuro. No lo que será. Para el futuro, yo creo que jugaron como en el casino, ¿no? Uno a veces se juega tiene esa cuestión de se despertó con el número y el color y dijo, juego todo a esta, bueno, jugó y perdió. Bueno, claro. También eso sucede. Exactamente. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por esta comunicación con la mañana de Miravoz. Súper interesante. Nos queda para más adelante, ya te comprometemos, a hablar de lo que viene en lo nacional, porque justamente son debates
similares en algunos Sí. aspectos, ¿no? Este tema de las PASO, Dale. esta insistencia en los distintos espacios de si van por un candidato único, si van por las PASO, si la cuestión es contarse las costillas para adentro o competir con el otro modelo. Bueno, hay mucho de eso también a nivel nacional, y por ahí, y seguramente más adelante vamos a estar llamándote de nuevo para hablar de estas cuestiones. Claro que sí, estoy a disposición, chicos. Bueno, y un abrazo grande. Esperemos, el último mensaje es que la gente en octubre vote, que digo que, y esto se lo digo incluso a los sectores que por ahí están más decepcionados, que esperaban otros resultados, que hay que trabajar, hay que votar, y a los gobernantes nuevos, como a los que se van, como a los nuevos, los que se van, que sigan trabajando por la gente, y a los que vienen, que también lo hagan, ¿no? Así Me es. parece que la política y la gestión, digo, hay también un concepto que lo estoy tratando en una conversación que di ayer en un conversatorio, que es: sin gestión no hay reelección, ¿no? Ujú. Y pensar sí. que gestión es trabajar con la gente, no hay otra. Así es. Totalmente. Así es. Esta conversatorios son presenciales. Contame brevemente algo de esto. Yo doy clases para Canvas, para una Universidad de México que trabaja no solo en México, sino que trabaja para todo Centroamérica, básicamente. Después soy docente en la Escuela de Formación Política Nacional de Ecuador, y después en una universidad de Ecuador. Generalmente es todo para allá. Muchos argentinos se han anotado, a veces en algunas carreras de allá, o en algunos son diplomaturas y seminarios. Pero bueno, y después sí doy conferencia en la Cumbre Mundial de Comunicación y en algunos congresos que me invitan, que algunos son online gratuitos, ¿no? Ajá. Así que... Bien, para tenerlo en cuenta, digo. Si me siguen en las redes van a estar ahí, quizás voy publicando cuando vienen los conversatorios y demás. El de ayer fue gratuito online, así que el que quiera me sigue por Instagram, Mariano Ferreira-OK, o Bien. por Facebook, Mariano Ferreira. Perfecto, Buenísimo. dicho. Mariano, muchísimas gracias, y bueno, que tengas un lindo fin de semana, y feliz Día del Padre también, Jack. Eso. Muchísimas gracias, feliz Día del Padre a todos los padres. Bueno, y a disfrutar de nuestros hijos e hijas, ¿no? Exactamente, Eso. exactamente. Te mando un abrazo. Un abrazo. Abrazo grande a vos, Pablo, Ceci. Chao, chao. Chau, chau. Muy bien, pasaba entonces por la mañana de Mira Vos Mariano Ferreira. Él es periodista, es consultor político, súper interesante los análisis que él hace también, y que nos permiten seguir reflexionando, ¿no? Más allá de la coyuntura puntual electoral, los números y todo esto, darle un pasito más.